Capítulo 3. Lineamientos básicos para las políticas estatales. Artículo 10. Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado Nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar 1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 2. Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades. A. Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje. B. Grupos de ayuda mutua. C. Asistencia y patrocinio jurídico gratuito. D. Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica. E. Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano. 3. Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer. 4. Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer. 5. Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer. 6. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral. 7. Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia. Artículo 11. Políticas públicas. El Estado Nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia. 1. Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Gabinete y Gestión Pública. A. Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la Administración Pública Nacional, y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público. B. Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales. 2. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A. Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia. B. Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social, y en los planes de asistencia a la emergencia. C. Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia. D. Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijos. E. Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia. F. Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, los criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia. 3. Ministerio de Educación de la Nación. A. Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos, y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la violencia contra las mujeres en el espacio público, conocida como acoso callejero. B. Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres. C. Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las niñas, niños y adolescentes que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar. D.
promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de posgrado. Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones. Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación. 4. Ministerio de Salud de la Nación. Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer. Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo Federal de Salud. Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios. Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación. Impulsar la aplicación de un registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales. Asegurar la asistencia especializada de los hijos testigos de violencia. Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la Seguridad Social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones. Alentar la formación continua del personal médico-sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género. Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 5.1. Secretaría de Justicia. Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información y asesoramiento jurídico. Promover la aplicación de convenios con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita. Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia. Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales. Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres, a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje. Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema. Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho. Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados. Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad. 5.2. Secretaría de Seguridad. Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales. Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización,
facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial. C. Promover la articulación de las fuerzas policiales y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. D. Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policiales y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos. E. Incluir en los programas de formación de las fuerzas policiales y de seguridad asignaturas y o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género. F. Instar a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas de violencia de género cuando la violencia ocurre en el espacio público o de acceso público, incluida la modalidad de violencia contra las mujeres en los espacios públicos, conocida como acoso callejero. 5. 3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. A. Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos. 6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. A. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en 1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección. 2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación. 3. La permanencia en el puesto de trabajo. 4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función. B. Promover, a través de programas específicos, la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos. C. Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia. D. Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales. 7. Ministerio de Defensa de la Nación. A. Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. B. Impulsar programas y o medidas de acción positivas tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas. C. Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos. D. Incluir en los programas de formación asignaturas y o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género. 8. Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación. A. Impulsar, desde el Sistema Nacional de Medios, la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general, y en particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias. B. Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género. C. Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres. D. Alentar la eliminación del sexismo en la información. E. Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.